Espíritu Santo. Los invito a que me acompañen en su Biblia en Mateo capítulo 12, verso 22 en adelante. Mateo capítulo 12, verso 22. En mi Biblia se llama, se titula La blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice el verso 22. ¿Ya lo quieren? Gloria a Dios. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Verso 26. Y si Satanás, ella fuera Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién no echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en una casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Gloria a Dios por su palabra. Damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es bendición en nuestra vida y tu palabra es lámpara a nuestros pies para que no sigamos cometiendo errores que ha traído la iglesia cristiana de tiempo en tiempo. Bueno, tenemos algo importante. La blasfemia que habla la Biblia es esa blasfemia en que se le atribuye a nuestro Señor Jesucristo que sus milagros fueron hechos por Beelzebú o Satanás y no por el Espíritu Santo. Obviamente al atribuirle estos milagros a Beelzebú y no al Espíritu Santo es una blasfemia contra el Espíritu en ese momento, ¿verdad? Y en todos los tiempos seguirá siendo una blasfemia. Pero resulta que estamos en unos tiempos en que están sucediendo las cosas a la inversa. Milagros engañosos hechos por el mismo Satanás a través de sus profetas, falsos profetas y falsos ministros, falsos cristos, hacen milagros y se lo atribuyen al Espíritu Santo. Eso también se constituye blasfemia al Espíritu Santo. Porque sabemos que todos estos movimientos que estamos viendo ahora en el ejemplo, la Biblia no lo respalda. Eso de colocar en la mano de una persona y empujarla o que caiga, la persona caiga hacia atrás, eso no es bíblico. El apóstol Pablo, cuando fue convertido por el Espíritu Santo, dice que él cayó, ¿sí? Y no volvió a hacer lo mismo que era antes. Nadie lo tocó, nadie lo usó, simplemente el Espíritu Santo fue el que tocó en él. Pero lo más importante no es tanto que haya caído, sino cómo se levantó. Y en estas manifestaciones que vimos del Kundalini, las personas caen o hacen manifestaciones violentas y sin embargo esas personas siguen siendo lo mismo. Aquí no hubo ninguna presencia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a una persona, la cambia completamente. La persona cuando cae era una y cuando se levanta es otra. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. El apóstol Pablo cuando cayó, antes de caer era una persona, estaba persiguiendo a los mismos cristianos. Y sabemos que cuando persiguen a los cristianos, nos persiguen a nosotros, no nos persiguen a nosotros, están persiguiendo a Cristo. Y por eso Cristo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿En qué momento diría uno? ¿En qué momento estaba persiguiendo a Cristo? No, estaba persiguiendo a los cristianos. Es que precisamente la Biblia dice que el que se meta con uno de sus pequeñitos está metiendo con él. Entonces por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo, ¿por qué me persigues? Inmediatamente Saulo cayó al suelo. Y cuando él se levanta, él no dijo, sáname, libértame, límpiame, dame. No, él que dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la oración que nosotros tenemos que hacer. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando nosotros nos ocupamos de las cosas celestiales, de las cosas espirituales, Él se encarga de todas las cosas materiales, de todas nuestras necesidades. ¿Amén? Eso es lo que es importante que nosotros debemos tener en cuenta. Nosotros tenemos que encargarnos de hacer las cosas que Dios nos manda a hacer. Y
Y la primera función que nos manda a hacer es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Nosotros nos encargamos nada más de predicar el Evangelio y Él se encarga de resto. Todas las cosas se encarga de Él. Amén. Gloria a Dios, aplausos al Señor. Ahora, hacerte una pregunta importante. Si Dios es perdonador, la Biblia dice que Él perdona todo, ¿verdad? Él dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y en el Salmo 51, cuando a David le dijeron de que había pecado, enseguida él dice: Señor, crea en mi corazón recto delante de ti. Vemos que nuestro Señor lo perdonó a él. Pero ¿por qué si el Señor es perdonador? Porque dice que la blasfemia del Espíritu Santo nunca va a ser perdonada. Que nunca, dice, ni en este siglo ni en el venidero. O sea, que nunca lo va a perdonar el Señor. Lo va a tener por fuera. ¿Pero por qué? Porque es que precisamente cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida es que nos da convencimiento de pecado. Y si nosotros le cerramos la puerta al Espíritu Santo, ¿qué opción hay de arrepentimiento? No hay ninguna. Por eso es que no va a ser perdonado. Pero no porque nuestro Dios nos ha perdonado. No, Él es grande en misericordia, en piedad, es piadoso. Esa es una de las mayores características de Él. Pero, ¿por qué no va a recibir perdón esa persona nunca? Porque ella nunca se va a arrepentir. Porque el que nos lleva al arrepentimiento es el Espíritu Santo. Y si blasfemamos contra el Espíritu Santo no va a hacer su obra en nosotros. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestro pecado, Él es justo para perdonarnos, ¿verdad? Pero como una persona que ha blasfemado contra el Espíritu Santo, ¿cómo puede pedir perdón? A Dios nunca va a pedir perdón. Por eso nunca va a ser perdonada. No porque Dios no lo quiera perdonar, sino porque ella nunca va a pedir perdón. Y lo que el Señor quiere que lleguemos con un corazón contrito y humillado a su presencia. No porque Él quiera que todos se humillen ante Él, porque Él es Dios, un Dios omnipotente, omnipresente. No, porque cuando nosotros pedimos perdón, es que nos conviene a nosotros, empezamos a crecer espiritualmente. ¿Ven? El Señor no lo hace por capricho, porque Él quiere hacerlo. No. Él lo hace porque cuando nosotros pedimos perdón a Dios, nosotros empezamos a crecer espiritualmente. En otras palabras, nos beneficiamos somos nosotros antes que Dios. Dios sigue siendo Dios. Si así usted no se arrepiente o otra persona no se arrepiente, Él sigue siendo Dios. Nosotros somos los que necesitamos arrepentirnos para poder gozar de su presencia, ¿verdad? Y para que sus bendiciones siempre estén con nosotros. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros siempre le pidamos perdón. Porque en la vida nosotros pedimos perdón a Dios, empezamos a ser humildes. ¿Y qué es humilde? La humildad no significa estar harapiento ni sucio, no. La humildad significa considerar a los demás como si fueran superiores a nosotros. Empezamos a mermar cada día más. Y eso es lo que el Señor quiere, que cada día seamos más humildes, no miserables, humildes. Humildes de corazón. Los milagros, saben que cuando se está hablando de blasfemia, es atribuir los milagros que hace Dios a Satanás, o a la inversa, los milagros que hace Satanás, atribuírselos a Dios. Lo considera blasfemia. O sea, en uno porque Dios es el que hace los milagros y dicen que fue Satanás, y en otro porque Satanás hace los milagros y se los atribuyen a Dios, como lo que está sucediendo ahora en las iglesias actuales. Que se ven unas falsas manifestaciones en las cuales las personas se tiran, caen al suelo, se revuelcan, pero como se levanta sigue siendo lo mismo. Ahí no hubo ninguna manifestación del Espíritu Santo, ahí hubo una manifestación demoníaca. Abramos los ojos, eso es una manifestación demoníaca, no es liberación ni nada por el estilo. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, Él nos da tranquilidad, nos da paz, nos da gozo, lo más importante. No nos da ese espíritu de estar golpeando todo, coger y patear las sillas, hacer un disparate. Claro que son manifestaciones demoníacas. Cuando el Espíritu Santo llega, el Espíritu Santo toma control de eso, pero cuando no está el Espíritu Santo, obviamente, esto sucede como en Apocalipsis, ya que se dice que yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué quiere decir eso? Iglesias que han dejado a Cristo en la puerta y están predicando un evangelio falso, un evangelio basado en la psicología, en el yo puedo, en el decrétalo, en que tú puedes, en el que aquí se hace la voluntad de nosotros y yo decreto. Entonces han dejado a Cristo afuera, se predican más ellos mismos. Se dice, yo lancé la palabra de sanidad, la mujer está sana. O sea, están predicando la gloria para ellos mismos y el Espíritu Santo no está ahí. Vemos ahora por radio y por televisión, vemos esos predicadores. Yo quisiera que predicaran la verdadera palabra, pero tengo que hablar de ellos porque están falseando la palabra y desafortunadamente es así. Si bien es cierto, la Biblia dice que no podemos juzgar, pero no podemos juzgar como lo hacíamos antes. Ahora tenemos que juzgar con justo juicio. ¿Y qué es justo juicio? Es juzgar conforme a la Escritura. Cuando usted juzga conforme a la Escritura, usted está poniendo una barrera para que esa falsa doctrina no entre a usted. Pero sí tenemos que juzgar. El falso movimiento que ha salido ahora, el movimiento carismático, dice que no puede juzgar. No, el que juzga es Dios. Cierto, el que juzga es Dios, pero cuando Dios juzgue, ya no va a haber lugar de arrepentimiento, porque ya viene el juicio final. Amén. Nosotros ahora podemos juzgar con justo juicio para evitar
el juicio final, para evitar cuando Dios nos juzgue, ya que hemos arrepentido y hayamos llegado a su presencia con un corazón contrito y humillado por lo que se nos tiene. Hermano, usted puede juzgar, pero no juzgar como hacía antes, ¿verdad? Nosotros como hacíamos, sí, claro, eso así es fulanito, y si la manera así, imagínate cómo se la ahí. Ese es juicio injusto. Pero usted juzga conforme a la Escritura. Vea, este predicador está mal porque la Biblia dice esto y esto está haciendo, eso es un justo juicio. ¿Sí? Podemos juzgar con justo juicio conforme a la Escritura, no como lo hacíamos antes, basado en las apariencias. No, ahora vamos a juzgar conforme a la Escritura. Podemos seguir juzgando. El movimiento carismático dice, no, el que juzga es Dios. Sí, el que juzga es Dios, pero Dios da la oportunidad que nosotros juzguemos aquí conforme a la Escritura para que cuando venga el juicio final nos coja arrepentidos. O sea, es el mismo Señor dando la oportunidad de estar diciendo a usted y a cualquiera de nosotros, busque a aquel que está actuando mal, para que cuando yo venga se encuentre arrepentido esa persona y no esté haciendo lo que está haciendo que me desagrada. Aquí transliterando la palabra, ¿verdad? El Señor hablando a través de su palabra. Cuando nosotros aplicamos lo que dice la palabra y juzgamos conforme a la palabra, eso se llama juicio justo. Podemos hacerlo, hermano, usted puede juzgar. Aquí han llegado falsos profetas, han llegado muchísimos con profecías todas raras. Yo le he dicho, arrepiéntete, eso no es así. La Biblia dice, y decía, sale con la famosa frase, el que juzga es Dios. No, falso. No se puede juzgar, pero con la Biblia. No juzgar por las apariencias. Entonces no se deje meter el dedo en la boca, como dicen por ahí. Rechace cualquier falsa doctrina que vaya con la palabra y dígale, arrepiéntete, porque así nos dice la palabra de Dios. Nosotros somos ovejas. Decíamos la vez pasada, ¿cuál es la particularidad de la oveja? Yo también soy oveja. ¿Cuál es la particularidad de la oveja? La oveja es rumiante. ¿Qué es rumiante? Comer 2 veces. La oveja come primera vez, empieza a mascar, se va por un lugar allá solitario y empieza a mascar y a mascar. Si ve que esa hierba no le conviene, que es mala, la bota. Si es que puede, se la traga. ¿Ustedes qué tienen que hacer ustedes? Aquí recibe una palabra, usted, primera mordida, primera masticada. Después de su casa, va y la compara con la Biblia. Si está conforme a la palabra de Dios, tráguese. Si no, vote. Pero no trague entero, hermano. Somos ovejas y oveja se caracteriza por ser rumiante, mastica 2 veces. Mastica aquí primero y no se lo traga, sino que va a su casa, estudia y si está conforme a la palabra, ahí sí se lo traga. No trague entero, los que traen entero son los emocionalistas. Ven mirando, se emocionan y se tragan toda la cadena encima. No trague entero, hermano. Mastique. Acuérdense que nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios y sobre todo estudiar la palabra de Dios para no caer en la falsa doctrina. La falsa doctrina que nos aparta de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué se dice que la blasfemia del Espíritu Santo no va a ser nunca perdonada? Porque la persona que blasfema contra el Espíritu Santo lo está rechazando. Y si lo está rechazando, esa persona nunca pedirá perdón. El único que nos lleva a los pies de Cristo es el Espíritu Santo, es el aire, ¿verdad? Anteriormente era la ley. La ley llevaba a las personas a demostrar que había pecado. Ahora es el Espíritu Santo. Dice, cuando Él venga, Dios nuestro Señor Jesucristo, cuando el Espíritu Santo venga, Él nos dará convencimiento de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Él nos convence de esas 3 cosas. El primer convencimiento que nos da el Espíritu Santo es de pecado, de que hemos pecado. Él es el que nos da convencimiento. Pero si nos afirmamos contra Él, si decimos que manifestaciones del Espíritu Santo son de Él, y resulta que no son de Él, sino que son de Satanás, porque no están conforme a la palabra de Dios, le cerramos la puerta del Espíritu Santo. No hay opción de que no llegamos al arrepentimiento. Entonces, obviamente, por eso la Biblia dice, esa blasfemia nunca será perdonada, ni en esta vida ni en la venidera. Amén. Entonces, sabemos que este sentir que se ha metido en las iglesias evangélicas, esa manifestación de que le ponen la mano en la cabeza a la persona y cae, de hermano, nunca se deje tumbar. Literalmente caer al suelo. Si alguien viene a orar, o ponga el pie atrás y ponga otro adelante, que si es el Espíritu Santo puede poner que Dios quiere que usted se cae. Pero si es el Espíritu Santo, no se deje empujar, hermano. Muchas veces coge la persona aquí como si tuviera un esclavito aquí, empuja mi país. Y si no le empujan con la unción, le empujan con la tumba, pero con el empujón. No se deje de llegar, hermano. Esas son manifestaciones Kundalini. ¿Eso de dónde viene? De un movimiento que nació precisamente en estas iglesias carismáticas. ¿Qué es carisma? Y creo que para entender lo que es un movimiento carismático tenemos que estudiar lo que es carisma. Carisma sabemos que es ese encanto que tienen algunas personas, ¿verdad? Para seducir a otras, ¿verdad? Uy, esa persona tiene carisma, mira cómo habla. Ese es carisma, ¿verdad? Entonces utilizan ese don de hablar bonito para meter falsa doctrina. Y esa forma de convencer a la gente a través de su bonito hablar, por lo menos como casi una,
¿para qué? Cada uno habla muy bonito, ¿verdad? Pero falta ver qué es lo que está transmitiendo. Entonces, ese hablar bonito se lo atribuyen a Dios. Sí, realmente Dios nos ha dado dones. El problema es cómo usamos esos dones. Entonces estamos utilizando esos dones muy buenos del Señor, que es ese carisma para hablar, para meter una falsa doctrina. Te dice 99 verdades, te rematan con una mentira. Una mentira que si uno está recibido lo puede llevar al infierno con esa persona. Entonces, el movimiento carismático es el que ha traído esos movimientos de emocionalismo, que si tú no sientes nada, si los pellitos de tu piel no se te levantan, y si tú no ves los milagros, ¿cómo vas a, la presencia de Dios no está ahí? Vea, el lugar que está más lleno de personas crédulas, creyentes, es un infierno. ¿Por qué? Porque son esas personas que solamente creen porque ven. Entonces cuando ven el infierno van a saber que es verdad. El verdadero creyente no necesita ver para creer. Nosotros simplemente nos basamos en la fe, y la fe es eso, precisamente creer sin ver. Nosotros no vimos a nuestro Señor Jesucristo crucificado en el Calvario, pero sabemos que sucedió, ¿verdad? No vimos al pueblo judío atravesando de Egipto a la tierra prometida, pero sabemos que sucedió por fe. Todo por fe. Y así por fe, de la misma forma, sabemos que va a suceder las cosas que están por suceder, que están en la Biblia, como el infierno. Nadie ha visto el infierno, pero nosotros por fe, de acuerdo a la palabra de Dios que nos menciona, que el infierno existe. Y tenemos que estar apercibidos. Algunos también predican sobre que la salvación no se pierde una vez que acepta a Cristo en su corazón. Falso, una gran mentira que está llevando muchas personas al infierno. La salvación hay que cuidarla con temor y temor, porque la podemos perder. ¿Cómo la perdemos? Cuando dejamos de cumplir la palabra de Dios. Por muchas experiencias bonitas que usted haya recibido el Espíritu Santo, si usted se aparta de la palabra de Dios, pierde la salvación. Tenemos que cuidarla con temor y temor. Porque se les habla sobre yo recibo a Cristo y yo sigo pecando porque supuestamente el que peca es el cuerpo y yo voy a tener un nuevo cuerpo, entonces no hay problema, tú vas a ser salvo de otra manera. Esa gran mentira está llevando mucha gente al infierno. Tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor. Entonces, en este movimiento carismático se ha metido un juego extraño. ¿Qué es el juego extraño? Ese juego que no proviene de Dios, ese juego que Dios no lo ha mandado a hacer, ese juego que te están llevando a que tus pelitos de los pies o tus pies se sienta una presencia que muchas veces no es de Dios. Entonces, nosotros no tenemos que dejarnos llevar por lo que sintamos, no, tenemos que dejarnos llevar por la fe, y la fe es mirar siempre al invisible. La fe no es para conseguir milagros. La fe es para salvación. Amén. Usted no puede recibir milagros por la fe. Es más, hay mucha gente que ha recibido milagros, no se ha convertido. Y han visto milagros y no se ha convertido. Acuérdense, uno de los mayores milagros como el del día del Pentecostés, ¿verdad? Que estaban todos los apóstoles reunidos cuando llegó el Espíritu Santo con un viento fuerte. Todos empezaron a hablar en lenguas. ¿Y qué era hablar en lengua? Hablar de la lengua de las otras personas que estaban ahí, que no eran convertidas, pero que no pertenecían a esta región. Y decían, este no es de mi tierra, está hablando igualito a mí, con el mismo lenguaje que tengo yo. Y otros, a pesar que estaban viendo que estaban hablando la lengua de ellos, ¿qué decían? Que están borrachos, están llenos de monstruos. Entonces, los milagros no llevan a la salvación, los milagros no convencen. Los milagros dan un momento de admiración, de asombro y todas las cosas por el Espíritu. Lo único que da conversión es la fe, y la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo único que lo lleva a los pies de Cristo es la palabra de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos que ese movimiento carismático se ha denominado en la actualidad como neopentecostal, como un nuevo movimiento del Espíritu Santo. Un nuevo movimiento del Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor Jesucristo había establecido los apóstoles para que tuvieran las bases de la iglesia, no hay más movimiento. Se cerró el canto fuera, y sin embargo establece un nuevo movimiento del Espíritu Santo, o un nuevo mover del Espíritu Santo, no movimiento satánico, pero del Espíritu Santo no tiene nada. El cargo está cerrado, no hay nuevo movimiento. Ese nuevo movimiento carismático comenzó en 1960, ahí lo estábamos ilustrando, ¿verdad? Con el señor conocido como Peter Warner, con Héctor Torres, el Murti, empezaron a escribir una cantidad de libros todos sobre guerra espiritual, diciendo cuál era la estrategia para usted ganar en la guerra al demonio, a Satanás. Hermano, nosotros no tenemos guerra contra Satanás. Nosotros tenemos lucha espiritual. ¿Qué dice Efesios 6:12? Tenemos lucha, ¿verdad? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales en las regiones celestes. Nosotros no tenemos guerra. La guerra la tiene nuestro Señor Jesucristo con Satanás.
el reino de las tinieblas o el reino de los cielos. Nosotros tenemos lucha, pero lucha nosotros mismos. ¿Contra qué luchamos nosotros? Luchamos contra nuestra carne, luchamos contra el mundo y luchamos contra la huestes de Satanás que nos atacan a nosotros directamente, pero no tenemos guerra. Acuérdense, guerras son entre dos reinos. Cuando es tú contra algo, es lucha, no es guerra. Entonces, hay una cantidad de libros, todos sobre guerra espiritual. La guerra espiritual no existe. Y a raíz de esa, para nosotros, y a raíz de esa guerra espiritual, se han establecido unas técnicas, entre comillas, para usted salir victorioso en la guerra espiritual. ¿Cuál es una de las técnicas que utilizaron en la guerra espiritual? Atar y desatar. Cuando usted tiene una guerra espiritual, ate los demonios, porque los demonios no resisten cuando usted los ata en el nombre de Jesús y ellos quedan atados por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es para usar en guerra espiritual, en lucha espiritual. La sangre de Cristo es para limpiarnos de todos los pecados. Amén. ¿Sí? La sangre de Cristo no la puedo decir ruido. La sangre de Cristo tiene poder. No, usted está usando mal la palabra de Dios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Usted, la palabra de Dios dice, contra usted si está morando en su casa, y la palabra de Dios dice, someteos a mí, dice Dios, y el diablo dirá a usted, el cual su pared dice, usted dedíquese a cumplir la palabra de Dios y el Satanás único. ¿Cómo tiene que después de esa pelea con demonios? Satanás, te tengo pisado, demonio, te tengo. No, ni atarlo ni desatarlo. La doctrina de atar y desatar se refiere al proceso disciplinario bíblico. Con una persona que es parte integral de la iglesia, parte integral, no una visita ni mucho menos, sino que son parte integral de la iglesia, que está en un pecado. La persona que se entera, no el pastor, la persona que se entera que la persona está en pecado, va y lo llama aparte y dice, hermanito, yo había sido tal cosa, hermanito, eso está malo de la palabra de Dios, la palabra de Dios dice esto y esto y esto, arrepiéntate. Si la persona no acepta la reprensión que hace el hermano, como el que lo dio, entonces dice la palabra, busque a dos o tres, dos más, uno o dos, y conviene a esa persona, llame la atención. Si ella no acepta, entonces díganselo a la iglesia. Si no acepta la iglesia, entonces dice, átenlo. O sea, ¿qué quiere decir? Átenlo o desátenlo. No quiere decir quiten los privilegios que tiene la iglesia, pero no que lo echen, sino que es una persona, un candidato susceptible de ser evangelizado nuevamente. Se habla del proceso disciplinario bíblico. Quien quiera profundizar sobre eso, le recomiendo que busquen Mateo 18, que habla sobre el proceso de atar y desatar. ¿A qué se refiere? Se refiere al proceso disciplinario bíblico, no atar y desatar demonios. Los demonios se van cuando usted es obediente a la palabra de Dios. En la obediencia hay bendición, en la obediencia hay Satanás, cuidado. Si usted está practicando un pecado, obviamente Satanás lo va a atacar, porque tiene un portón abierto. Pero si usted empieza a cerrar las puertas de todos esos pecados y le dice al Señor, si usted no puede en este momento, por cualquier circunstancia, salir de esa situación que se encuentra, Señor, ayúdame, Señor, quiero salir de esta situación, muéstrame el camino y el Señor se lo va a mostrar, pero cuando usted se lo pida. Él es un caballero, Él no va a hacer nada que usted no le pida lo que usted quiera. Como persona dice, Señor, te abro mi corazón, Señor, y cámbiame todo. Dice, no, cambia tú. Cambia tú, yo no lo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque si Él no cambia usted y ya contra la naturaleza de Dios, Él nos ha dado libre albedrío. Él quiere que nos sigamos a Él por amor, no porque nos convierte en robot, que nos coge y nos cambia el cerebro. No, sí, Señor, yo te sigo, sí, Señor. No quiere eso. Él quiere que nos sigamos por amor a Él. Él no nos va a cambiar, nosotros tenemos que cambiar con base en su palabra. Amén. Cambiemos nosotros, no le queremos a Dios que nos cambie. Señor, redargúyeme con tu palabra. Es correcto, redargúyeme. Explícame, enséñame tu palabra. Dame amor hacia tu palabra para estudiarla cada día más. Dame sabiduría porque no la entiendo. Dice la palabra. Pide sabiduría y te la daré más mañana. ¿No entiende la palabra? Pídele sabiduría a Dios y el Señor se la dará. Entonces, cambie usted. El Señor no lo va a cambiar usted. No. Porque Él es un caballero, Él no va a cambiar. Y ya contra su naturaleza, Él nos dio libre albedrío, Él no nos va a cambiar. Él pone su palabra como usted cambia. Y yo, que usted y yo cambiamos. Amén, amén. Entonces vemos que estos señores, Peter Martin, estos señores que salieron del movimiento carismático neopentecostal, empezaron a escribir una cantidad de libros sobre guerra espiritual. Yo no entendía eso, pero hace como 10 años cuando yo me convertí, yo empezaba a leer puro libro de guerra espiritual y era el Señor preparándome precisamente para lo que era la verdadera lucha espiritual, no guerra espiritual. Empecé a leer libros tales como el escudo de la oración, rompiendo cadenas, derribando cadenas. Hay un libro que se llama Manual de Guerra Espiritual, del doctor Ed Murphy. No se lo recomiendo a nadie que lo lea. El Señor permitió que yo lo leyera, bueno, está bien, pero yo a ustedes no se lo recomiendo.
Son libros que se apartan de la verdad bíblica. Lea la Biblia, hermano. Si no entiende la Biblia, también compres una Biblia comentada. Hay muchas Biblias comentadas muy buenas, una Biblia concordada, es mejor todavía que las comentadas, porque hay autores que meten su doctrina errada en las Biblias comentadas. Pero estudiemos la palabra de Dios. No lea esos libros. Esos libros hicieron con un afán de vender libros, de escribir, de promulgar su doctrina y la guerra espiritual. Y empezaron a hablar de guerra de tercer nivel, guerra de primer nivel, guerra de segundo nivel, guerra de tercer nivel, con afán de qué? De vender libros. No sé, ustedes conocen una señora, Ana Méndez, también escribiendo una cantidad de libros basándose en una supuesta interrogación a demonios que manifestaban lo que sucedía en una guerra espiritual y cuáles eran las estrategias que ellos utilizaban. Y entonces decía, ya hice las estrategias de los demonios, ahora utilizo otras estrategias contra el demonio, apartándose de lo que dice la palabra de Dios. Someteos a mí, Satanás huirá. Esa es la mejor estrategia del demonio. Sométase a la palabra de Dios y Satanás huye de su vida. No se ponga a seguir esas enseñanzas todas heréticas, que se apartan de la verdadera enseñanza. Entonces existen tres movimientos que están apartando a la gente de la verdadera enseñanza. Tres movimientos, básicamente son tres movimientos. El primero es el movimiento carismático, neopentecostal, que estábamos hablando ahora, ¿verdad? Que se basa en movimientos emocionales y establece la doctrina de ataque y desatar como una herramienta fundamental para ganar en la guerra espiritual. Y otro es la imposición de manos. Cuando usted ve una persona demoniada, ponga las manos en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo y venga fuera el demonio. Es muy bíblica, hermano. Es una tradición antibíblica. La Biblia no nos ha enseñado eso. Cuando el Señor Jesucristo hizo muchas liberaciones, Él no le puso la mano a nadie. Es más, la Biblia en dos partes habla de la imposición de manos. ¿Cuándo habla la Biblia de imposición de manos? Cuando usted le da autoridad a una persona, usted es un líder de una iglesia y le da autoridad a esa persona para que predique. Eso se llama imponer las manos a la persona y darle autoridad a la persona. Otra forma de imponer las manos a la persona es cuando usted le enseña a alguien, está imponiendo las manos. Pero es literal, es figurativo, no es de que ponga la mano, le está transmitiendo su conocimiento a través de la enseñanza. Eso se llama imposición de manos. Lo que estamos aquí, estamos haciendo imposición de manos en el sentido de transmitir los conocimientos que Dios me ha facilitado, que Dios en su infinita misericordia me ha dado para transmitirse a usted. ¿Ahí? ¿Ven? Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros vivamos su palabra y la pongamos por práctica. Y dejemos de tradiciones que se apartan de la palabra. Comemos vídeos, no comamos cuentos. Muchas tradiciones en la iglesia américa se han dado y hemos terminado aceptando. Hemos terminado, porque yo también aceptaba porque estaba errado. Pero gracias a Dios por la palabra he podido salir de toda esa falsa enseñanza que no tienen fundamento ni asidero bíblico. Bueno, mismo, el primer movimiento que se aparta de la palabra es el movimiento carismático, que se fundamenta en movimientos de prosperidad, en movimientos emocionalísticos, utiliza cargos como la de atar y desatar, eso es antibíblico, la atar y desatar es para proceso disciplinario bíblico y la imposición de manos. El otro movimiento, el segundo movimiento, que se aparta de la palabra de Dios y que se considera juego extraño y que nos impulsa a caer en la fe del Espíritu Santo porque le atribuimos cosas que son del demonio y no son del Espíritu Santo, se le atribuimos a él. El otro es el movimiento apostólico y profético. ¿Cuántos movimientos principales? El nuevo movimiento apostólico y profético. Y surgen muchos apóstoles y muchos profetas. Resulta que la palabra de Dios nos dice que el último apóstol es Pablo. Dice yo como el último abortivo, dijo el apóstol Pablo. El último, como un abortivo salí yo. No hay más apóstoles, hermano. Los fundamentos de la iglesia ya fueron establecidos. 12. Hermano. Otra. Los apóstoles ya están cerrados. El último profeta, ya no hay más profeta, el último profeta que fue Juan el Bautista. No hay más profeta. Lo que existe es la revelación profética, que es otra cosa. ¿Sí? Cuando usted habla con la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios, usted está profetizando conforme a la palabra de Dios. Usted está utilizando la profecía de la palabra de Dios. Usted es un profeta conforme a la palabra de Dios. Lo que salga con una nueva revelación, la revelación ya está escrita. Es más, la Biblia dice en Apocalipsis que los 24 ancianos son los que están adorando al Señor. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Los 24 ancianos son 12 que representan a las tribus de Israel. Y los otros son los 12 apóstoles. No hay más. Amén. No hay más. 12 apóstoles y 12 tribus de Israel. Por eso habla de los 24 ancianos. Desafortunadamente todavía sigue la corriente apostolitis y la profetitis. Y todos ya quieren ser más que un pastor, que ya son apóstoles y profetas. Y una frasecita que me llamó mucho la atención y desafortunadamente, bueno, grande ese
de ese pecado que ese varón cometió y oramos para que el Señor lo redarguye y llegue al arrepentimiento, que este Señor maldonado y hemos maldonado. En una de las prédicas dijo: mis pastores están conmigo. Yo cuando vi mis pastores, yo digo, ¿cómo serán las personas que lo prepararon a él y le enseñaron la palabra de Dios? Los pastores que él tuvo. No, los pastores estaban refiriendo a un grupo que él prepara para que vayan a otras iglesias a contribuir. No hay mis pastores. Y el único que puede decir mis pastores es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque era el pastor de pastores. Está hablando de mis pastores. Ay, este Señor que hace creer en Jesucristo. El único pastor verdadero es aquel que da la vida por sus ovejas. Y el único que la dio por Jesucristo, más nadie. Amén. Amén. ¿Verdad? Hay iglesias que aprobaron a ver, hoy va a predicar el profeta tal. Se llena la boca como profeta. Para darle, o sea, le dan más relevancia al predicador que a Jesucristo. Jesucristo no está por ahí. Una vez aquí llegó un ministro a invitar con una campaña que se iba a hacer por el barrio de él, y vi los folletos que decía, hablaban de todo, menos de Jesucristo, ni del Espíritu Santo, ni del Padre, no hablaban por ningún lado, por ningún lado. De uno desafortunadamente esta falsa enseñanza. O sea, se están presentando sobre ellos mismos y Jesucristo no está por ahí. Entonces, tres movimientos que nos pueden llevar a la blasfemia. Dijimos, el primero el movimiento carismático, el segundo el movimiento apostólico y profético, y viene el tercero. Son las manifestaciones sobrenaturales, y esas no han tenido un movimiento como tal, sino que se han dado en la iglesia y han entrado suavemente, sutilmente, metidos por el mismo demonio, y la gente no se ha percibido, y todavía están en las iglesias. Manifestaciones con cuál? Emocionalismo. Vemos cantantes que están siendo utilizadas por los demonios por el movimiento Kundalini. Cantantes como Mireya Ávila. Se pagan que esta señora canta, desarma toda la iglesia para la gente, pateando sillas y todas las cosas, se lleva a la gente, puro movimiento Kundalini. No sé si usted ha ido a mencionar a esa cantante. Otra cantante, Patricia Forceni, otra, Cinda Taylor. La iglesia que lleva a esas personas, la iglesia desarma. Patean sillas, se miren al suelo, se revuelcan, vomitan. Y después cuando se llevan, siguen siendo igual los mismos pecadores que antes. ¿Será que el Espíritu Santo está ahí? Es una manifestación demoníaca. Kundalini. Se metió el Kundalini en la iglesia. Esa iglesia, esa música es puro taconcillo. El Espíritu Santo mueve, el Espíritu Santo mueve, el Espíritu Santo empieza a meter. Y lo que ustedes ven en el video. Y eso no es ninguna manifestación del Espíritu Santo, es un movimiento emocionalista. O sea, quien les puede hablar más del movimiento Kundalini, Shakira. Shakira es una experta en el movimiento Kundalini. Mire cómo ella baila, pone las dos manos aquí así, una serpiente, porque Kundalini representa dos serpientes que nacen de la parte baja del cóccix, por el cóccix, que nacen ahí, y le dan esos movimientos que ella tiene de serpiente y todas esas cosas. Y así usted ve la manifestación de la iglesia con una serpiente, ¿verdad? Puro movimiento Kundalini. Vamos, no se deje llevar por esa música emocionalista. Busque música que agrade realmente al Señor. No que lo ponga a brincar y a patalear y a tumbar sillas. No, eso no es de Dios. Disculpe, ¿y la vallenata cristiana tampoco? Si ese ritmo le recuerda su pasado, mejor no lo oiga. El ritmo. Porque sería como un caramelo con una envoltura muy bonita, pero por dentro lleva veneno. Lleva un mensaje cristiano, pero si yo veo mucha música vallenata que tiene una letra bonita, pero la letra, la música, me lleva una parranda. Y hubo un desorden que se forma ahí, que parece más bien que si usted le quita la letra, le quita la voz al cantante, la parranda vallenata. Ahora, el problema no está, yo no tengo nada contra la música vallenata, el problema es que te recuerda. Por lo menos yo cuando me comencé a convertir en cristianismo, a mí anteriormente me gustaba mucho la música salsa. Y empecé a escuchar salsa cristiana. Y pues dije, epa, yo estoy recordando el pasado mío. Corté esa música enseguida. Y a mí me fascina la salsa, pero no me recuerda el pasado. No. Aunque tenga letra cristiana. Es que el problema es ese. ¿Qué te mueve esa música? ¿Qué te recuerda esa música? Si esa música te recuerda a Cristo y te hace meterte más con Cristo, ahí venga. Yo no tengo nada contra el vallenato ni contra la salsa. Yo tengo contra todas las cosas que me apartan de Cristo. Yo escuché, ayer estuve escuchando una música de Nancy Ramírez de hoy en día y
hice una comparación que escucho la música, la escucho porque la ponen. Y se va casi a Silvestre Dangond. El mismo modo, o sea, el mismo modo, y frena. La estuve escuchando todo. Entonces, vemos que estas manifestaciones sobrenaturales, estos movimientos emocionalistas, sobre todo en la música, tienden que a tumbar al piso a las personas a través de la misma música, como vimos la música de la señora esta Mireia Leal, que son músicas que no ministran realmente el Espíritu Santo, ministran más bien movimiento kundalini en la iglesia. Entonces, hermanos, dejémonos de esa música, mi hermano. Entonces, a veces a mí me dice, la iglesia suya no pertenece a ningún concilio. Mami, ¿usted cree que yo confieso que he visto de iglesia que no quiero pertenecer a ningún concilio? No quiero pertenecer a ningún concilio, quiero pertenecer al mejor concilio de todos, el concilio de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, lo mejor es el concilio de Cristo, que es el que nos lleva a la verdad, porque Jesucristo es la verdad. Y esa fue la primera cocina que nos puso Jesucristo. Para hacer el trato, cuando íbamos a abrir esta iglesia, yo quise unirme a una iglesia, pero yo mismo me presentó muchas taranqueras para no unirme con esa iglesia. Es más, quería hablar con el pastor de esa iglesia y se prestaban todos los obstáculos del mundo, con la familia de él, con las hermanas de él, quise hablar, no pude hablar con él. El mismo Señor que no quería que me hablara, para que no me contaminara, y no lo contaminara de paso usted. Porque si así fuera, aquí estuviéramos hablando de prosperidad, aquí estuviéramos hablando de tiempo, de siembra, pacta con Dios, palabra profética, palabra de unción, viene el profeta tal, viene el apóstol tal. Estuviéramos hablando de lo mismo que se habla en todas las iglesias. Pero Dios no nos ha querido en eso. Estuviera acostumbrando a la gente. Y estuviera acostumbrando a la gente aquí, empujando a la gente. Tomarse, ¿verdad? Hermano, no se deje empujar, no se deje empujar. Si el Espíritu Santo lo tumbó, para allá venga, pero que alguien venga y le ponga la mano, usted caiga, eso no es de Dios, hermano. Entonces vemos que el famoso fuego extraño, el fuego extraño la Biblia lo contempla, ¿verdad? El fuego extraño es como una falsa administración que se da en la iglesia, porque el único que debe administrar en una iglesia es el Espíritu Santo. Cualquier otra influencia que nosotros queremos utilizar para administrar en la iglesia se llama fuego extraño. Acuérdense que en la Biblia nos habla de ese famoso fuego extraño, ¿verdad? Les invito a que me acompañen, ya lo leímos pero en otra ocasión, pero vamos a leerlo otra vez, lo que significa fuego extraño. Levítico capítulo 10. Ahí vamos a ver lo que es el fuego extraño. ¿Por qué es necesario ver el fuego extraño? Hermano, para estar apercibidos de lo que sucede en la iglesia y que no nos suceda a nosotros. Y busquemos a Dios por lo que realmente es Dios. Levítico capítulo 10. Versos 1 y 2. Dice, este dos versículos que acabo de leer habla de lo que es una falsa administración o fuego extraño. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Murieron. Ya, toda persona que practica fuego extraño, como otro movimiento de kundalini, falsas administraciones, llevan a la muerte de la persona. Es por si yo que sigue caminando, sí, está muerto espiritual. El Espíritu Santo no está con ellos. Entonces nos lleva a la muerte espiritual cualquier fuego extraño. Y aquí es un caso patético o circunstancial de lo que significa fuego extraño. Falsa administración que no ha mandado Dios. Dios nos ha mandado a tumbar a gente. Dios nos ha mandado a empujar gente en la iglesia. Dios nos ha mandado a revolcarnos en el suelo a través de una falsa administración, una música. Dios nos ha mandado que nos busquemos con un corazón contrito y humillado y que seamos obedientes a su palabra. Amén. Si nosotros practicamos estos principios bíblicos, estamos practicando el verdadero fuego que dice establece el Señor, no fuego extraño. El fuego de Dios, ahora vamos a ver qué es el fuego de Dios. Entonces, estas falsas manifestaciones del Espíritu Santo, falsas manifestaciones que no vienen del Espíritu Santo, llevan a la persona en trance. Cuando la persona realmente no ha recibido el Espíritu Santo, la persona queda como, queda así. Y entonces viene el ministro de Dios, el ungido, y lo toca. Y obviamente esa persona se va a dejar. La persona está como que ahí, nada más le pone el dedo aquí. Eso que es un estado de trance que entraba la persona. Y el Espíritu Santo no produce trance. El Espíritu Santo lo que hace es conversión, no poner a la persona en trance. Entonces ese trance es producto del demonio que la misma persona tiene. Y entonces
ministro, oye, fue a la persona y después se pavoneaba como si fuera un matador de toros. La unción. Falta ponerse aquí la cabeza y el corrido nada más. La unción, ¿no? Tiene una unción, hermano, la persona está en trance por un demonio. Lo que verdaderamente ministra a una persona de la liberación es la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Por eso es que nosotros gastamos mucho tiempo en ministrar a la gente, poner las manos sobre él, nosotros ministramos mejor la palabra de Dios. Es la que produce convencimiento, la que da la fe, es la palabra de Dios. Claro, se pierde tiempo. Y lo que queremos escuchar es palabra. Usted viene aquí a escuchar palabra de Dios. Amén. No viene más nada, escuchar, alabar a Dios y escuchar palabra de Dios. Eso le damos. Falsas manifestaciones, una forma de hablar incomprensible. Vemos a las personas hablando un idioma todo raro, incomprensible. Hablar en lengua, bueno, pero yo ya hablar en lengua. ¿Pero qué es hablar en lengua? Sabemos que la primera manifestación de hablar en lengua fue la que sucedió en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban reunidos todos unánimes, los apóstoles y los seguidores, los otros discípulos, y llegó un viento fuerte, ¿verdad?, sobre las personas. Y estos empezaron a hablar en otras lenguas. Pero hablaban lenguas humanas, o sea, que otras personas podían entender lo que hablaban de otras personas. No lenguas raras o extrañas, eran todas lenguas humanas. La característica fundamental era que otras personas que sí eran de otras regiones, que no eran los apóstoles, le entendían, pero no eran lenguas angelicales, ni eran lenguas inventadas, ni eran lenguas producto de un estado de éxtasis o de emoción, sino eran lenguas dadas por el Espíritu Santo. ¿Y qué nos representa eso? Nos representa la predicación de la palabra. ¿Y qué decían las personas que oían hablar a los apóstoles en otros idiomas, en los idiomas de ellos? Decían, mira, esta gente nos está hablando de las bendiciones de Dios. En otras palabras, el hablar en lengua, básicamente es llevar esta palabra que es incomprensible para las personas que no la conocen, llevársela en un lenguaje sencillo. Eso es básicamente lo que hablar en lengua, conforme a Hechos capítulo 2. No me estoy saliendo de Hechos capítulo 2. Conforme a Hechos capítulo 2 es llevar ese mensaje a las personas que no entienden la palabra de Dios porque no tienen la revelación del Espíritu Santo. Las personas que recibían, oían a los apóstoles hablar en lengua y decían, mira, está hablando mi lengua nativa y está hablando de las bendiciones de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros, llevar esta palabra de Dios a otras personas que por no tener el Espíritu Santo no oyen de las bendiciones de Dios. Entonces, la finalidad del lenguaje nunca es confundir ni engañar, ¿verdad? Cuando se habla de hablar en lenguas, es llevar un mensaje que puede ser entendido por otra persona, porque eso es hablar en lengua, es llevar un mensaje comprendido, aunque no sea comprendido por uno el que lo habla, si lo va a comprender otra persona. Eso es hablar en lengua. No llevar una palabrería que muchas veces ni se sabe qué está haciendo, a veces son aprendidas. Muchas personas que se aprenden a hablar en lengua. Sí. Oyen otro hablando en lengua y también lo repiten por acá. Ahí se lo mismo, igualito. Hermano, por favor, despertemos. No toda persona que usted lo oiga hablar un idioma raro está hablando en lengua, puede estar hablando en lengua demoníaca. No coma cuento, coma Biblia. Entonces, cuando nosotros vemos aquí los apóstoles, estaban hablando de las maravillas de Dios a otras personas. Eso es hablar en lengua, y hablar de las maravillas de Dios a otras personas. Eso fue lo extraño, también llevan falsos milagros. ¿Por qué llevan falsos milagros? Es que la persona busca de Dios, es buscando los milagros. Buscan los milagros de Dios antes de buscar el Dios de los milagros. Quieren una sanación, quieren una bendición, quieren prosperidad económica, quieren el. Entonces viene el Satanás a través de su falso profeta y su falso ministro, le manda que señales engañosas. Y Dios lo patrocina. Dice, para que crean en su gran mentira. A mí me lo dice, ¿ven? Amén. Entonces lo importante es que nosotros creamos en el Dios de los milagros y que los milagros dependen de la misericordia de Él, porque Dios hace milagros por el que quiera. Los milagros siguen existiendo. Sabemos que los milagros bíblicos era para confirmar que Cristo era el enviado de Dios, que Cristo era el Hijo de Dios, que los profetas y apóstoles hablaron autorizados por Dios. Ese era el objetivo de los milagros en la Biblia. Y ahora el objetivo de los milagros en la actualidad es demostrar que Dios es misericordioso. Demuestra la misericordia de Dios. Dios sigue haciendo milagros, pero no depende de su fe. Su fe es para salvación. Los milagros dependen de la misericordia de Dios, porque la palabra de Dios dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Así que no es el que más corra, del que más ayude, el que más ore. Orar y ayudar es bueno, pero eso no le va a dar un milagro. Le va a dar un milagro en la misericordia de Dios. Gloria a Dios.
El fuego que transforma, gracias. Sí, el fuego que transforma, ese fuego. Entonces, el fuego que habla la Biblia es ese gozo que produce la salvación. Así como dijo David cuando le demostraron, Dios le demostró a través del profeta Natán que había pecado, ¿verdad? Decía, devuelve el gozo de salvación. Ese es el verdadero fuego, el que usted siente sabiendo de que está en camino a la salvación. ¿Ven? Ese es el verdadero gozo, el verdadero fuego que debemos tener. ¿Cuántas clases de manifestaciones del verdadero fuego de Dios? Existen muchas manifestaciones del verdadero fuego de Dios. Primera, la salvación. Usted tiene un gozo de salvación, de que va en camino correcto, de que está haciendo las cosas correctas. Porque la ley de Dios la tenemos imputada o seguida en nuestro corazón, o sea, en nuestra mente, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos revela lo que puede y lo que manda. Amén. El Espíritu Santo también nos presenta como fuego consumidor, consume y destruye todo lo que no sea de él. También, una vez nosotros recibimos la unción, muchas personas quieren la unción del Espíritu Santo, yo también la quiero. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted recibe la unción, si es que la ha recibido, si no la ha recibido, pídele que el Señor se la da. Cuando usted recibe la unción, hay un problema. Llene las pruebas. Usted no cree que porque tiene la unción del Espíritu Santo está tan libre, al contrario. Mire, cuando nuestro Señor Jesucristo recibió el Espíritu Santo, ¿dónde fue llevado? Fue llevado por el Espíritu del desierto para que fuera tentado por Satanás. Cuando el apóstol Pablo recibió la unción del Espíritu Santo, directamente por la través de nuestro Señor Jesucristo, sufrió cárcel, persecuciones, azotes. ¿Ah? Y muchas personas están pidiendo la unción. Hermano, pide la unción, pero mira lo que viene detrás. La unción viene con pruebas para saber de qué está hecho usted. Todos decimos, no, sí, yo le creo a Dios, yo amo a Dios, yo por Dios lo hago todo. Cuando viene la prueba, hermano, cuidado, por ahí una doctrina que habla de, no tiene fundamento bíblico, porque tiene fundamento bien parecido, tiene fundamento en la Biblia, ¿verdad? Que dice cristiano crispeta. Apenas siente el caldero y caliente y brinca de ahí se sale del caldero, ¿verdad? No salgamos, mantengámonos ahí libre en el Señor. No brinquemos, queremos ahí, la prueba está pasando. Precisamente cuando la prueba viene, es porque está con el camino correcto. Amén. Y el oro se prueba en el fuego. Gracias, hermano. El oro se prueba en el fuego. Entonces las pruebas van a venir. Cuando viene la unción, vienen detrás con las pruebas, viene con su paquete añadido. Eso no se le puede quitar, vienen las pruebas, lo van a probar. Para ver si realmente somos seguidores de Dios. Porque Dios escudriña los corazones. Y la forma de escudriñar los corazones nuestros es a través de las pruebas. Entonces tenemos que estar agarrados del Señor para cuando vengan esas pruebas no desviarnos y mantenernos en obediencia a su palabra. ¿Cuántos han aprendido? Amén. Gloria a Dios, yo también he aprendido preparando esto, porque el Señor me habla primero a mí para poder hablar a ustedes. Y después la gente sigue hablando, aquí está la gente está hablando. Y el Señor sigue hablando, sabemos que el Señor sigue hablando. Pero vea, la mejor forma de hablar del Señor y la forma de confirmar la palabra de Dios es a través de su palabra. No coma cuento, toma Biblia. Entre más usted estudie la palabra, más va a entender lo que Dios quiere para su vida. Y lo que Dios quiere para su vida se resume en una sola palabra: la salvación de su alma. Amén. Dale un aplauso al Señor.